Buenos días, amaneciendo en el desierto del Namib. A ver si me pongo por aquí, que no me dé el sol aquí. Y bueno, empezamos un nuevo día donde vamos a visitar lo que son las partes más antiguas del desierto. Bueno, pero esto el desierto tiene la misma edad, pero aquí es donde se puede ver las partes más antiguas. ¿Por qué sé cuál es la parte más antigua del desierto y cuál es la más nueva? Es por la tonalidad de la arena. A ver si lo podéis ver un poquito por aquí. No sé si lo podéis ver. Es de un tono más rojizo, ¿vale? Entonces la arena más vieja es la arena fosilizada, que de hecho podéis ver por allí atrás. No sé si se llega a ver aquellos tonos rojizos que se ven por allí. Bueno, ojito donde hemos llegado. Está justo delante mío, aquí la podéis ver, la famosa Duna 45. Entonces se llama Duna 45 porque está justo a 45 kilómetros de la entrada del parque, por nada más, no es que mida 45 metros ni nada por el estilo. No sé si lo habéis visto, justo cuando llegaba hacia aquí, la forma de la duna es realmente preciosa y es alta, es realmente muy alta, que no sé cuántos metros puede hacer eso, pero ponle unos, ¿cuánto puede hacer eso? 50 metros, 60 metros, una cosa así, y tienes el caminito y la puedes subir hasta arriba. Así que nada, ahora me voy para allá, voy a subirla y a ver la vista que hay desde encima. Pero fijaros alrededor lo bonito que es, con los árboles, con este efecto, este tono rojizo que tiene, puesto con esta arena un poquito más blanca, y aquí esta auténtica maravilla de la simetría que hay aquí. Qué cosa más bonita. Pues hay que reconocer que esto está empinado y cuesta realmente para coger el grip aquí en el suelo. Fijaros que es una arenita súper finita y está fresquita, ¿eh? Y aquí pues se va ganando altura, y fijaros en la planicie que queda detrás. Es una auténtica belleza lo que queda detrás. Pero bueno, esto aún queda subida, ¿eh? Es una auténtica belleza. Fijaros la altura que se va ganando, y es precioso. Fijaos en la simetría que tiene la arena, que parece que está cortada con un cuchillo, y cómo sigue la duna hacia abajo. Es la perfección. Qué cosa tan bonita. Pura vida. Asambe. Y aquí estamos en la cima de la famosa Duna 45. Fijaros qué auténtica maravilla, la inmensidad del terreno que se llega a ver. Es que te sientes tan pequeño aquí arriba, es una auténtica maravilla. Pensar que esto no es nada más que arena que ha movido el viento. O sea, esto realmente no es una montaña, o sea, no estoy en una montaña sólida, estoy encima de arena que simplemente pues el viento ha traído y ha acumulado aquí. Te vas a pensar, es increíble, esto no es sólido. Y es una auténtica maravilla ver todas estas dunas que se van dibujando alrededor de este valle precioso hasta donde llega la vista, con muy buena visibilidad hoy. Cuidadito que aquí hace mucho calor, ¿eh? Estamos hablando de las 7:15 de la mañana y ya está empezando a pegar el Lorenzo, ¿eh? Así que aquí hay que venirse temprano. Y fijaros todo lo que nos queda por delante, cómo los colores se van mezclando, el blanco con el rojo. Es una auténtica maravilla, un regalo de Dios. Y bueno, ahora viene lo que es la pregunta del millón. O sea, hemos llegado aquí arriba y ahora, ¿cómo narices bajamos esto? Hay dos opciones: volver por el camino original o
lo que están haciendo aquí otros compañeros del grupo, que es tirarse de culo. Yo voy a intentar correr para abajo a ver qué tal sale. A ver aquí, Mima, ¿qué vas a hacer? What are you gonna do? What is in your head? I don't know. I'm thinking about rolling down the hill. Rolling down on your side. Okay, that's a Yeah, I very used good to be a model, and now I'm going to be a role model. You got it, you got it, you got it. Cool. So let's see, vamos a ver cómo funciona esto. Desearnos suerte, crucemos los dedos. Okay. ¡Woo! Yeah! ¡Hostia puta! Pues se corre rápido, ¿eh? ¡Wow! This is easy, guys. ¡Pi, pi, 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 pi! I want to do this. Well done. ¡Woo! It's amazing. Bueno, pues es más fácil de lo que parece. Tengo arena en todos lados. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, pues finalmente vamos camino a Death Valley, o como se llame, que para mí este es como el highlight. Como iba diciendo, este es para mí el highlight de este viaje, es una de las cosas que más ganas tenía de ver. Y lo que es interesante es que llegas con el autobús y no te dejan ir hasta... ¡Wow! Fijaros, ahí hay un Oryx de estos, por ahí no se puede ver. Entonces no te dejan llevar el autobús. No te dejan llevar el autobús hasta donde es el sitio, sino que te montan en esta especie de jeeps. Y con esto se supone que si sobrevivimos nos va a llevar a lo que vais a ver, que es uno de los sitios más espectaculares del planeta Tierra. Así que vamos a verlo. Wow, look at that motherfucker. If anything, just shout. Okay, thank you. Bueno, pues finalmente aquí estoy a cumplir otro de esos sueños, caminando hacia Death Valley, o como se pronuncie eso. Y como podéis ver, pues un poquito de logística para llegar. Llegamos al parking, nos dejan el parking, cogemos el 4x4 y luego viene pues todo lo que es esta caminata hacia allí, y ya se puede imaginar cuando vamos a llegar entre aquella duna que dibuja esa especie de media luna, y creo que quedaría lo que es en medio. Una cosa curiosa es que aquella duna de allí, no sé si la podéis ver, se llama Big Daddy y es la duna más alta que hay en este desierto. Son 325 metros, ojo, como la montaña de San Juan en mi pueblo. Entonces eso, es temprano por la mañana, pega un sol de justicia, pero va a ser espectacular una vez podamos llegar allí. We So should look. have given her piggyback. Look what I have here. I got Trust, he's our guide. Yes, how's it? So can you introduce yourself? Yes, my name is Trust. I'm a G Adventures guide. With Emmanuel here. We are walking to the Death Valley. Such a beautiful place. If you look forward there, there is a big dune, which is Big Daddy. The highest dune in this area, about 325 meters tall. Wow, Guys, we're having fun. having fun. And Trust, how long have you been working for G Adventures? It's my second year now working for G Adventures, and I'm really enjoying. I'm really enjoying. G Adventures is one of the best companies, and I'm enjoying, guys, because I like meeting a lot of people. Oh, perfect. Like meeting different cultures. I'm learning a lot as well as a guide. So yeah, this is one of the pretty jobs you can do, especially in our continent, Fantastic. which is beautiful. Africa. Indeed, I recommend to do it. I recommend this Yes. type of tour because Trust Yes. here is very knowledgeable. He knows everything. He knows all the small things, and it's so good to have him around because you really learn a lot. So Thank thank you. you for having us. Thank you Thank- for your patience. Thank you, Manuel. Thank you. Now I'm so famous. You made me famous. The world knows me now. Thank you, my Exactly. guy. Cool. Thank you, Trust. Thank you. Cheers.
Y ahora que me voy acercando, no sé si lo podéis ver, pero fijaros en la gente que se ve por dentro, en la escala de esto. Es enorme. O sea, yo pensaba que sería muchísimo más pequeño, pero es gigantesco. Fijaros allí al fondo, cómo se va la gente allí a la duna, no sé si lo podéis ver por allí. Es muy, muy, muy grande. Es una pasada. Y fijaros la parte de atrás, como está blanco, perfecto, plano. Es auténticamente precioso. O sea, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, esto era, pues aquí había un cauce de un río y esto lo dejaban de ser árboles que estaban pues cerca de ese cauce. En un momento dado, pues supongo que se bloquearía por lo que fuera, algún cambio en el clima o lo que fuera, porque el clima está siempre cambiando, y entonces pues bloquearía la entrada de agua en esta parte del valle. Entonces lo que pasó fue que todos estos árboles que veis pues murieron. O sea, lo que estamos viendo aquí son árboles muertos, pero debido a las condiciones climáticas de poca humedad y de calor, pues estos son árboles que están fosilizados. O sea, estos árboles están como si fueran fósiles, casi petrificados. Y una cosa que tiene es que supongo que estáis pensando, bueno, ¿y estos árboles cómo son de viejos, no? Pues estos árboles tienen 900 años. O sea, 900 años. Estamos hablando que en el año 1000 fue cuando pasó esto. O sea, entender la escala que tiene lo que estamos viendo aquí. O sea, árboles muertos en el lecho de un antiguo río de hace 1000 años y está simplemente aquí para disfrutarlo. Es realmente wow. Y bueno, ¿qué decir? Pasearse por aquí es wow, es tan único que no tengo palabras para describirlo. Este es uno de los sitios del mundo que más ganas tenía de venir. Tengo una lista de sitios que ya que se me está acabando porque ya casi he estado en todos, pero uno de los que más ganas tenía era de este, sobre todo por lo fantasmagórico que resulta el sitio, ¿vale? Siempre había visto fotos de esto, sobre todo en el wallpaper de Windows, salía mucho. Y me acuerdo que siempre pensaba, ¿pero esto qué es? ¿Esto dónde estará? ¿Cómo es posible que este sitio sea ni tan siquiera real? De hecho, me planteaba si esto era real o no. Y ahora pasearme por aquí, pasearme por esta superficie blanca, donde veo mis pies, donde me veo a mí mismo, paseándome por entre esta auténtica maravilla, me resulta surrealista, me resulta increíble. Yo no sé los que viajáis, quién ve este canal, si sois grandes viajeros, si sois pequeños viajeros, si viajáis mucho, si viajáis poco, no lo sé, pero siempre que viajéis espero que tengáis las mismas sensaciones que tengo yo ahora mismo, las sensaciones de conexión con el sitio, la sensación de apabullamiento que estoy viviendo ahora mismo, porque si no lo hacéis, de verdad que no vale la pena que lo hagáis, no vale la pena que viajéis. Pero esto es realmente de una preciosidad magnífica. Y mientras ya abandono este sitio, la sensación que da es que es un sitio de muerte, no es un sitio de vida. Pienso que si estuviera aquí más tiempo, me uniría yo también a estos esqueletos de árboles, ¿no? Pero bueno, qué bonito poder disfrutar de este sitio. Y bueno, otra paradita en este día de auténtico infierno y calor inaguantable, ¿eh? En el desierto. Y ahora vamos a visitar lo que es una especie de cañón aquí, ¿vale? O sea, la gente que no ha estado mucho en cañones se animan mucho, se tiran para abajo alegremente, pero no hay que olvidar que los cañones, como aquella vez que corrí el cañón del Colorado, lo que tienes es que tienes que bajar y luego tienes que subir. Así que bueno, me parece que está bastante interesante lo que es la entrada al cañón, aquí bastante estrechito por aquí, y voy a ver si me subo aquí arriba y puedo ver un poquito de perspectiva, porque parece que esto pues está bastante bien. Voy a ver a dónde llego, un momento. Parece que, fijaros, se entraría por aquí abajo y pasarías por aquí dentro y vas siguiendo como una especie de camino, ¿veis? Que te llevas por ahí abajo
A group picture for me, guys. If you want me to take pictures. Hostia, no sé si lo podéis ver, pero hay dos pedazos de mono ahí que no veas. ¿Los podéis ver ahí arriba? ¡Wow! Realmente esta parte sí que es bastante escénica, ¿eh? Me da miedo que venga el cabrón ese del mono y se me lleve la cámara, ¿eh? De verdad os lo digo. Pues algunos datos de este desierto, ¿no? De este desierto del Namib. Este desierto empieza en Sudáfrica y se extiende todo hacia el norte, hacia casi llegar a Angola. Estamos hablando de 2000 kilómetros, comentaban. Un desierto enorme, árido, y un desierto que toca el mar. Así que es bastante curioso ver cómo el agua toca el desierto, y el agua no siempre es garantía de vida. En fin, sitio muy árido, y el desierto pues más antiguo del mundo. O sea, yo me iré y este desierto estará, y antes de que yo llegué este desierto ya estaba, ¿no? Da mucho que pensar. En fin, pues nada, voy a bajar para el autobús que podéis ver ahí abajo y voy a continuar con el viaje. Hasta ahora. Bueno, vamos a correr por el desierto de Namib. ¡Pura vida! ¡Wow! Fijaros dónde estoy, el trópico de Capricornio. Aquí lo tengo, detrás mío. Para los aficionados a la astronomía, ¿no? Esto está el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, ¿no? Que es el que te queda por encima del Ecuador. Y son los dos puntos de la Tierra donde una vez al año, 2 veces al año, nunca recuerdo bien, es cuando el Sol se encuentra justo encima de nosotros. Y como estamos a punto de empezar el invierno, fijaros en este efecto. El Sol está justo en la vertical. Fijaros, trópico de Capricornio y el Sol justo en la vertical. Entonces, el efecto que esto produce es que, no sé si lo podéis ver, no tengo sombra. La sombra me queda justo en los pies. No sé si la podéis ver, mirad mi sombra, justo queda debajo mío. Entonces, fijaros en la gente que no se les dibuja sombra. Fijaros en la peculiaridad que tiene, que la gente no tiene sombra. Es totalmente espectacular. Es increíble. Aquí estoy. El sitio sin sombra. ¡Wow! ¡Qué auténtica maravilla, eh! Trópico de Capricornio. Momentazo. Y bueno, supongo que os voy a ir poniendo imágenes así mientras voy hablando de este sitio, porque es realmente espectacular. O sea, estamos ahora mismo en mitad de la absoluta nada, o sea, son horas y horas de conducción y hemos llegado a esta especie de área de descanso que se llama Solitaire, which means loneliness o soledad en francés, si no me equivoco. Y fijaros, wow, estoy asombrado porque me parece que estoy en el Valle de la Muerte, o que estoy en medio de una película de Mad Max, o vete tú a saber qué, o en California, ¿no? En la Ruta 66. Y es una auténtica chulada, ¿no? Fijaros el entorno natural que tengo alrededor mío, que son esas montañas, este desierto inabarcable alrededor. Y aquí han hecho esta especie de zona de descanso, que voy a intercalar imágenes y todo eso para que lo vayáis viendo, con estos coches abandonados, con este molino de viento aquí arriba, y se siente realmente como estar en una película, ¿no? En una película del salvaje oeste, una película posapocalíptica, Mad Max, llamarlo como queráis, pero es
¡Wow! Con este cielo azul. Recordad que, como habéis visto antes en el vídeo, estamos en el trópico de Capricornio, con lo cual el sol realmente, pues como podéis ver de nuevo, me queda en la vertical y de nuevo pues no tengo sombra, ¿no? Si lo podéis ver, bastante curioso. Y es... wow, qué decir, totalmente apabullante para los sentidos. Un poquito de reflexiones ya que me encuentro aquí en África. Este no es un destino habitual, ¿vale? Estos son destinos que son lejanos, son destinos que son caros, son destinos que no son fáciles de navegar. Entonces muchas veces la gente suele esconder su cobardía con ignorancia, ¿no? Y piensa, ¿para qué ir a África? Ahí ¿qué es lo que hay? Si es todo igual, si total solo hay selva. Pues no, señores, no es así. O sea, África es un continente enorme. O sea, estamos hablando que es muchísimas veces más grande que Europa. Por mucho que en los mapas no se vea tan grande, eso es por el tipo de proyección que se hace para hacer un mapa mundi, ¿vale? No os equivoquéis en la escala. Groenlandia no es más grande que África, ¿vale? No lo es. Eso es una falsa percepción que tenemos en la cabeza. Entonces estamos hablando de un continente enorme, es un mundo en sí mismo y tiene partes súper variadas, partes súper diferentes, y es un gran desconocido, una pena para lo que es el público español como yo, que solemos gravitar más hacia lo que es Asia, hacia lo que es las Filipinas, hacia lo que es Tailandia, pues es hacia donde suele gravitar el turismo español, lo cual es una pena porque nuestro vecino del sur, nuestro continente del sur, tiene todos estos rincones que veis por aquí, todo este mundo para explorar, que es realmente maravilloso y apabullante. Así que si alguna vez tenéis dudas o realmente sois muy viajeros y se os acaban las ideas y queréis visitar algo diferente, venirse para África porque realmente es una sorpresa constante y de una belleza que realmente es muy difícil de asimilar, de verdad. Totalmente recomendable. Which one do you want? I only take this one. No problem. That's a lot of beer. Only one beer. No, it's good. No. Only Only one beer. That's good, no Don't problem. be greedy. There we go, my friend. What's your name? Manuel, and your friend? Manuel. Yes. Juan Pablo. You know the Don guy. Pablo. Very good. Bueno, I vamos a like the comprarle Mexican. I una like the Mexican cervecita. story. Oh, very good. Let's get a beer for You this don't say gentleman. you don't say Merry Christmas. You will change the same. How much is You it? don't. My brother. There we Bella go. loves you. Thank you so much. Thank you. I'm doing good. Merry Christmas. Bueno, I'm doing good. pues ya el amigo está contento con su cervecita. There we go. Guantanamera, Antira. There we go. Oh, we good. Forza Barça, Forza Barça. Barcelona, Barcelona. Messi, Kaina Ronaldo. There we go. We go. See you, my friend. See you. Bueno, pues ya he hecho feliz al hombre en Navidad, le compré una cervecita y mira qué contento se va el hombre. En fin, Namibia. Buenas, bueno, después de conducir algo, he llegado a otra de estas famosas maravillas naturales que tiene Namibia, que se llama el Giants Playground, el parque de juegos de los gigantes. Y no sé si lo estáis viendo detrás mío y también delante. Fijaros en esto, ¿vale? Entonces, lo mismo estáis pensando, bueno, pues sí, pues pedruscos, ¿no? Mirad un poquito en detalle, ¿vale? Mirad lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Son piedras amontonadas, ¿vale? Fijaros qué montón de piedra hay ahí. Pues resulta que todo esto que estáis viendo es natural, es de una especie de erupción volcánica que hubo, entonces supongo que habría sedimentación después y quedaron estos montones de rocas. O sea, yo lo estoy viendo y me está viniendo a la cabeza Stonehenge y todo este tipo de construcciones neolíticas, pero resulta que no, esto no está construido por hombre, sino que está construido por la naturaleza. Y fijaros, no sé si se empieza a ver ya por aquí, que hace como incluso paredes. Fijaros en eso. Es totalmente increíble pensar que esto
es natural. Esto no está hecho por el hombre. No es que se hayan puesto aquí un montón de personas de algún imperio pasado a amontonar pedruscos, no, sino que esto es natural. Fijaros este que os voy a enseñar aquí delante. Mirad qué auténtica maravilla, cómo está amontonado esto, que es que te lo digo, parece que lo haya puesto yo a juguetear y que haya puesto unos pedruscos encima de otros. Incluso este de aquí que veis, es que parece como una pared. ¿Veis? Es como una pared. Está puesto aquí. Wow, estoy flipante. Mira que a mí la geología nunca me acabó de convencer, pero esto realmente estoy asombrado. No tengo palabras. Es que no me entra a la cabeza que esto sea natural. Y bueno, otra paradita y otra sorpresita. No sé si podéis ver este tipo de árbol que es muy único de esta parte de África. O sea, fijaros que es un árbol que está diseñado para sobrevivir el calor, ¿no? Para capturar lo que sería la humedad del aire en la parte de arriba. Además es como si fuera, como diría yo esto, como un centro comercial en África, ¿no? Porque por debajo, ese que veis ahí que al ladito, ¿veis este que hay aquí? Pues tiene como nidos de pájaros que se ponen aquí, nidos que miran hacia abajo para que las serpientes no puedan entrar a comérselo. Además tiene una relación simbiótica con una serie de abejas. Es decir, este árbol es un ecosistema en sí mismo. Lo había visto muchas veces, pero no sabía que estaba justo en esta parte de África. Y ahora donde estoy es en un bosque, ¿vale? No sé si lo podéis ver ahí, de todo lleno de estos árboles. La verdad es que, wow, es una sorpresa la cantidad de cositas que estoy viendo en este viaje, que desde luego no me esperaba para nada, ¿eh? Muy interesante, muy bonito. Buenos días, bueno, paradita antes de entrar en un cañón que me parece que va a estar por aquí cerca, y hoy es el último día ya en Namibia. Ya se acabó este país, estamos muy cerca de la frontera con Sudáfrica y nada, vamos a ver un par de cosas por aquí, un cañón, un río, etcétera, que parece que está bastante bien, así que a ver si os gusta. Pero primero os quiero enseñar este sitio totalmente increíble que nos hemos parado aquí a desayunar. Os lo voy a enseñar porque la verdad es que es impresionante. Fijaros la decoración que tiene, con coches vintage por aquí, y es una cafetería. De hecho luego vendremos aquí a comer, pero fijaros qué auténticas chuladas, qué bien diseñado que está, ¿vale? Aquí con sus coches vintage por aquí, es realmente muy bonito, ¿eh? Fijaros la barra del bar, es que parece que estoy en un decorado de una película, es realmente precioso, qué bien hecho, con sus tractores, su musiquita. Yo no sé si incluso la ruta 66 tiene algo que sea de este estilo, ¿eh? Porque realmente es precioso. De hecho, os voy a enseñar incluso el cuarto de baño porque es una auténtica chulada, ya veréis. Fijaros aquí. Y ya veréis qué chulo que es esto. Fijaros con sus películas aquí. El bueno, el feo y el malo. Su Indiana Jones, su Taxi Driver. Buena selección de películas, ¿eh? Ojito. Buena selección. Y aquí lo que el viento se llevó. Y ojito, a ver qué pasa si abrimos The Pandora's Box. ¡Ups! There we go. Bueno, os dejo. Bueno. Y a ver cómo hago yo un buen efecto de esto, porque ojito lo que tengo delante. Os he comentado que veníamos a un cañón, ¿vale? Pues aquí pondré el nombre del cañón porque no me acuerdo. Y resulta que por lo que nos cuentan es el segundo cañón más grande del mundo, después del cañón del Colorado, y el más grande en África. Parece que este, en lugar de ser por erosiones, por tectónica de placas, ha dicho el tipo. No lo sé, lo tendría que investigar. Pero bueno, como estamos aquí para ver cosas y no para leer textos, os lo voy a enseñar porque es realmente impresionante. Fijaros. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada, eh! Pues aquí está. Esto es lo que es un cañón. Como podéis ver,
los que no habéis visto el Cañón del Colorado, pues es una formación geológica bastante interesante, que no deja de ser un agujero en el suelo, ¿vale? O sea, nosotros hemos venido circulando por aquí arriba, ¿vale? Entonces en un momento dado, pues el suelo se abre y está, pues lo que es el cañón. Es realmente un agujero enorme que está en mitad del suelo. O sea, no es que estemos ahora elevados, no es que hayamos subido a una montaña ni nada, sino que esto es bajo el nivel del mar, ¿no? Bajo el nivel del suelo, que es de donde veníamos. Fijaros en la escala, no sé si podéis ver la gente allá arriba caminando, lo enorme que es. Fijaros aquí, veis la gente en la mano, aquí a mano izquierda, y aquí la profundidad que tiene. Es realmente espectacular. Lo voy a enseñar un poquito más porque vamos a hacer un pequeño trail, pero la verdad es que es muy bonito y no sabía que estaba aquí, la verdad, no tenía ni idea de que el segundo cañón más grande del mundo se encontraba en el sur de Namibia, muy cerca de la frontera con Sudáfrica. Qué auténtica maravilla, ¿eh? Fijaros lo grande que es. Y aquí por lo que parece, no sé si lo podéis ver, aquí pone Start of the Hiking Trail. Y aquí parece que hay una especie de trail, ¿veis? Que está prohibido, no sé por qué. Me voy a acercar un poquito. Y se supone que esto te puede llevar hasta lo que es hacia abajo. Si lo podéis ver, es una especie de cadena que te vas agarrando y vas bajando. Y la verdad es que tampoco se ve muy profundo, como podéis ver. Parece que enseguida se puede llegar a lo que es el fondo, que está por ahí abajo. Pero es una pena que esté cerrado. Ahora lo que nos dejan hacer es una pequeña caminata hasta el autobús. O sea, no es como el Cañón del Colorado, que tiene, los que habéis estado, que tiene una especie de senderos que se van haciendo a los lados de lo que es la bajada del cañón, y que te permite llegar hasta el río con cierta facilidad. Cuidado con cierta facilidad, que el Cañón del Colorado lo he corrido, y hasta que llegas al río son tus buenos 8 kilómetros, ¿eh? O sea, 8 kilómetros y medio, y después tienes que volver y volver cuesta arriba, ¿eh? O sea, es grande, ¿eh? Este no lo veo yo tan grande. Yo no creo que llegar allá al medio sea más de un par de kilómetros, y ahí ya pues sigues para el otro lado. Pero una pena que no se pueda bajar, pero supongo yo que tampoco, si pasa algún accidente, pues aquí en Namibia no es como en Arizona, que tienen sus servicios de emergencia y todo eso. Así que bueno, no sé si podéis ver la gente que ya se va yendo por allí. Vamos a hacer ese pequeño caminito al ladito de lo que es la caída del cañón, por ahí delante, no sé si lo podéis ver. Y entonces vamos por ahí al volver ya a lo que es el autobús. Pero bueno, ¿qué más cositas hay por aquí? Una formación geológica bastante chula, que parece unos círculos en la piedra y tal. Y nada, y ahora voy a seguir a la gente y nos vamos por ese pequeño caminito que se ve por aquí hacia el autobús, que está allí al fondo del todo, no sé si lo podéis ver. Allí se ve, y allí es donde vamos a acabar lo que es este pequeño trail en el segundo cañón más grande del mundo, que está en Namibia, África. Y bueno, como os iba diciendo, pues aquí estoy haciendo este pequeño trail, que lo que estoy haciendo en realidad no es nada más que ir caminando, si lo podéis ver, al lado de lo que es el cañón, ¿vale? Entonces fijaros, un caminito bastante bien apañado, muy cercano al lado, así que cuidadito, yo grabando alegremente, a ver si miro para adelante también. Y entonces puedes hacer una pequeña caminata al ladito de lo que es el cañón. Y bueno, muy espectacular. Amazing, eh? But do you see this like every day? Is it still amaze you? When Yeah, you know, every day when I come here, it's like a new day for me. Oh, You know, beauty of this place is amazing, you know, outstanding, I can say. so a lesson from us, guys: never stop loving your work. Okay. Yeah, Fantastic. So thank you so much, Trust. thank you Number so one. much. Thank you for making me famous, eh? Anybody gonna ask for autographs on the street now? Yes, thanks, my guy. Perfect. Number one. Number one. Un arbusto, ¿no? Pues no es un arbusto. Es una planta altamente venenosa que muchos de los nativos de aquí utilizan para sus flechas, para inmovilizar antílopes. Así que imaginaros lo venenoso que puede llegar a ser la savia de esta cosa, ¿eh? Y aquí, en medio del desierto, donde no solo el calor, ni la falta de agua, ni los depredadores, suponiendo que hay alguno, pero además
Hasta las plantas puede matar. ¡Qué paz, eh! Bueno, pues llegamos al final de los vídeos, al final del viaje a Namibia, y estoy en las orillas del Orange River, el río Naranja, y qué decir, es como un pequeño oasis en mitad de este desierto. O sea, ha sido increíble cuando en el último giro hemos llegado a lo que es la orilla del río, y alrededor, después de muchos kilómetros de arena y arena, pues se ve un pequeño oasis de color verde. Pero fijaros qué bonito que es donde lo estamos quedando, ¿no? Entonces, todo lo que he hecho en este viaje lo he hecho a través de un grupo organizado de G-Adventure, que os pondré aquí el link, ¿vale? Entonces ellos hacen muchos tours por el sur de África, y yo el que he cogido es el que va desde Windhoek hasta Cape Town, que será la siguiente serie de vídeos que vais a ver, que son en Sudáfrica, ¿vale? Entonces no me he tenido que preocupar por nada, y ellos me han llevado por todos lados, todo el itinerario estaba marcado y lo conocía pues desde un principio, ¿vale? Entonces eso, quieras que no, pues te da cierta paz. Entonces, ¿se puede hacer esto por vuestra cuenta? ¿Lo podéis hacer solos? Sí, sin ningún tipo de duda. De hecho, yo este viaje lo quería hacer por mi cuenta. Lo que pasa es que cosas de la vida pues no se ha podido hacer. Entonces, si lo has acompañado, lo puedes hacer con un 4x4 y simplemente vas buscando los puntos y te vas quedando pues en los diferentes sitios, campings o esto, que son como lodges que le llaman, que la verdad es que tiene un estándar súper lujoso y donde podéis ir aparcando. Entonces, ¿por qué digo hacerlo con alguien? Porque hacerlo solo son muchos kilómetros de carretera y tenéis que tener mucha fuerza mental. Pero bueno, oye, yo me he pegado viajes en Estados Unidos solo y no he tenido ningún tipo de problema haciendo miles de kilómetros, ¿vale? Entonces, este viaje que he hecho con G-Adventure cubre todo lo que quería ver. Casi, ¿vale? Hay un pueblo fantasma que está en la costa de aquí, que está enterrado en la arena. Es un pueblo minero alemán que aparece en muchas películas, por ejemplo en Fallout y todo ese tipo de series, que es, la verdad es que es muy bonito, pero que no lo cubre este viaje, ¿vale? Así que si queréis ir a Namibia 100%, pues con este viaje os lo vais a perder, ¿no? ¿Qué decir? Namibia es una especie de Mongolia en África, ¿vale? Está muy vacío y vais a ver que os vais paseando por la carretera y este tipo de cosas y os vais a sentir que sois los únicos que hacéis turismo en el país entero, ¿vale? Una reflexión. ¿Se ve Namibia realmente? Yo diría que Namibia no se llega a ver, ¿vale? Namibia en el sentido de los namibieses, cómo vive la gente y todo eso, tú no lo llegas a ver. O sea, solo ves un poquito de lo que es la ciudad, Windhoek al principio, y ves nada, ves 4 calles y poca cosa más. Lo que ves es naturaleza. Aquí vienes a ver naturaleza, no vienes a ver cómo viven los namibienses. No sé si habré puesto, si no lo pondré por aquí, un poquito de donde ellos viven cuando vienen aquí a recolectar los plátanos y todo ese tipo de cosas que crecen por aquí. Y realmente eso es... Hay pobreza ahí, cuidado. Hay pobreza. Entonces, según el guía, Namibia no es un país tercermundista. Namibia es un país avanzado. Yo lo tendría que consultar eso, no sé si será verdad o no. El caso es que tú sí que ves supermercados, ves buenos negocios y todo eso. Pero lo que sí que llegas a ver es cosas como esta. O sea, esto es lujosísimo. O sea, esto es una auténtica preciosidad, como estáis viendo cuando os enseño el restaurante y todo eso. Fijaros, cada una de estas casitas es una habitación. Yo tengo una casa para mí solo. Entonces, hay dos economías en Namibia, una para los blancos que viajan y otra para los que viven aquí. Pues tal vez sí que la haya, no lo sé. Una cosa que sí que nos advertían cada vez que bajábamos de los autobuses es que fuéramos con cuidado, porque había gente que podría intentar robarnos o lo que fuera.
no ha habido ningún tipo de problema, ¿vale? Sí que ves gente que se acumula alrededor de los autobuses cuando nos paramos a pedir dinero, pero no son pesados ni nada. Eso sí, he de decir, muy buen trabajo a Brian y a Trust, nuestros dos guías que teníamos en G-Adventure, porque han estado con nosotros en todo momento, ¿vale? Si se acercaba a alguien, ellos iban para allá y tal. No sé hasta qué punto hacer esto en solitario puede ser diferente. He visto grupos de gente que lo hacían en solitario y tampoco veía yo que les pasara nada. Recomendable Namibia, sin ningún tipo de duda. O sea, yo soy una persona que he viajado mucho, de hecho cuando entré en Sudáfrica será mi país número 100 y la verdad es que todavía me ha realmente impresionado, realmente me ha impresionado. Es una gema por descubrir. Yo ya sabía algunas de las cosas que habían por aquí y el hecho de verlas pues me ha dejado poco menos que impresionado. Relativamente fácil de moverse, un poco pesadas las distancias, pero tampoco es nada del otro mundo. ¿Cuánto tiempo se necesita? Pues todo esto que habéis visto se ha hecho en una semana, ¿vale? En una semana y un día. Si queréis ir con un poco más de tranquilidad, tomaros una semana y media o 2 semanas, pero tampoco hay que pasarse, porque ¿qué te vas a estar? ¿5 días en Etosha National Park? Pues no sabría qué decir, pero eso, una semana y media, 2 semanas como máximo, y si vais con prisa en una semana lo podéis hacer. Así que bueno, me voy a meter en la piscina esta verde que tienen por aquí, a ver qué tal está, a relajarme un poquito hasta la hora de la cena, y ya me despido con este vídeo que será mi primer vídeo africano. Tengo planes de continuar con la exploración africana durante 2025, así que suscribirse al canal, darle al like, comentarios y poneros a mandar los vídeos por ahí si queréis, y si no pues no lo hagáis. Y eso, grandes planes para 2025, grandes viajes esperan. Creo que seguiré explorando África. Pero bueno, primer vídeo de África, primer contacto con este continente. África me refiero para abajo, no Marruecos y todo eso, que eso es África pero más Mediterráneo que otra cosa. Pero qué decir, muy contento, muy impresionado, y os dejo con esta auténtica belleza de paraíso. Me despido y a ver desde dónde será el próximo destino. Hasta luego, adiós, gracias por ver el vídeo.